Bienvenidos a Camino Budista. Hoy quiero invitarte a un viaje interior a través de 3 historias llenas de sabiduría, calma y transformación. Cada una de ellas contiene una enseñanza profunda, un mensaje que puede ayudarte a soltar lo que pesa, a iluminar lo que duele y a cruzar esos puentes internos que a veces parecen imposibles. Respira profundo. Abrí tu corazón y deja que estas historias te encuentren exactamente donde estás. Dicen que en lo profundo de las montañas azules existe un monasterio tan antiguo que nadie recuerda cuándo fue construido. Allí vivía Tenzin, un joven monje conocido por su gran disciplina, pero también por algo que escondía bajo sus oraciones, un peso interno que no sabía cómo soltar. Una mañana, al despertar antes del amanecer, descubrió algo que jamás había visto. En el centro del patio del monasterio había una piedra gris que lloraba. No era la lluvia, no era el rocío. De sus grietas caían gotas claras como lágrimas. Tenzin sintió un llamado en su corazón. Sabía que había una enseñanza allí, esperándolo. Durante días observó la piedra. Cada madrugada la encontraba húmeda, temblando por el frío, como si guardara un dolor muy antiguo. Los otros monjes pasaban sin mirarla, para ellos solo era una roca más. Pero Tenzin sentía que, de alguna forma, aquella piedra lloraba lo mismo que él escondía. Finalmente, decidió hablar con el maestro del monasterio, un anciano de mirada inmensa llamado Dorje. «Maestro», preguntó Tenzin, «¿por qué llora la piedra?» El maestro lo observó en silencio, como si ya conociera la respuesta desde antes. «La piedra», dijo, «no llora porque esté rota. Llora porque nunca aprendió a ser tocada por el sol». Tenzin quedó confundido. El maestro sonrió y agregó: «Lo que no dejamos que la luz toque, siempre llora en la oscuridad». Estas palabras se clavaron en lo más profundo de su pecho. Al día siguiente, Tenzin decidió mover la piedra para que recibiera la luz del amanecer. Era pesada, fría, áspera. Cada intento parecía imposible, pero algo dentro de él sabía que debía hacerlo. Mientras empujaba, sintió un temblor que no venía del esfuerzo físico, sino de su corazón. Era como si mover esa roca significase mover algo dentro de él que llevaba años estancado. Cuando finalmente logró rodar la piedra hacia un rincón donde el sol caía directo, sucedió algo inesperado. Las lágrimas se detuvieron. La piedra, bañada por la luz, dejó de llorar. Y en ese silencio luminoso, Tenzin cayó de rodillas, porque entendió, sin que nadie se lo explicara, que él era esa piedra, que había partes de sí mismo a las que nunca había permitido que la luz llegara, partes llenas de miedo, de culpa, de recuerdos no dichos. Comprendió que, igual que la roca, lloraba en silencio por no atreverse a dejar que alguien lo viera realmente. Cuando regresó con el maestro Dorje, éste le dijo: «Ahora lo sabes, Tenzin. La piedra nunca lloraba por lo que era. Lloraba por lo que se negaba a recibir. Cuando dejamos que la luz toque nuestras sombras, incluso la piedra más dura se vuelve liviana». Tenzin inclinó la cabeza. Sintió una paz que jamás había experimentado. Cierra tus ojos por un momento. Respira. Todos tenemos una piedra que llora dentro nuestro, un rincón que aún no dejamos que el sol toque, un dolor que escondimos para no preocupar a nadie, o un recuerdo que creemos demasiado pesado para moverlo. Pero hoy, igual que Tenzin, podés dar un paso, podés acercar tu piedra a la luz, podés permitirte sentir, sanar, soltar. Recordá esta enseñanza: lo que acoges con luz
deja de llorar. Lo que aceptás se transforma. Y lo que iluminás con tu propia conciencia se vuelve camino. Respira otra vez suave y profundo. Deja que esta historia te acompañe, porque incluso la piedra más antigua, cuando recibe la luz correcta, puede dejar de llorar. En una aldea rodeada de montañas y arrozales vivía una joven llamada Anala. Aunque todos la conocían por su sonrisa, en su interior guardaba un miedo que nunca confesaba. El miedo a la oscuridad. No la oscuridad de la noche, sino la oscuridad que sentía dentro de sí misma. Una tarde, el maestro viajero Santen llegó a la aldea. Traía consigo una linterna vieja, con un brillo suave que parecía no extinguirse jamás. Cuando Anala la vio, sintió una extraña atracción, como si ese pequeño resplandor supiera algo de ella. Lo que Anala no imaginaba era que esa linterna cambiaría su vida para siempre. Esa noche, mientras todos dormían, Anala se acercó al maestro. «¿Por qué esa linterna nunca se apaga?», preguntó. Santen sonrió, como si esperara esa pregunta desde el principio. «Porque su luz no viene del aceite, viene de quien la sostiene». Anala no entendió al principio. El maestro le ofreció la linterna. «Llévatela esta noche. Camina con ella. Solo observa». Ella dudó, pero aceptó. Al salir a la oscuridad, Anala sintió el miedo subirle por la garganta. El bosque era profundo, los sonidos parecían más fuertes de lo normal. Pero cuando miró la linterna en su mano, notó algo extraño. La llama se volvía más intensa cada vez que ella respiraba con calma, y más débil cada vez que su mente se llenaba de temor. «¿Será posible?», susurró. Caminó un poco más. Cada vez que un pensamiento oscuro aparecía, la luz se hacía tenue. Pero cuando recordaba su fuerza, cuando respiraba profundo y conectaba con su corazón, la linterna volvía a brillar. Finalmente, llegó a un claro del bosque. Allí, una brisa fría apagó la llama por completo. Anala sintió que su pecho se cerraba. Creyó haber fallado. Creyó que no tenía suficiente luz en su interior. Pero al mirar bien, el farol seguía tibio. Vacío de fuego, sí, pero lleno de un calor suave como un latido. En ese momento, el maestro Santen apareció detrás de ella. «La linterna», dijo, «nunca se apaga porque su verdadera luz no está afuera, está en vos. Cuando te diste cuenta de cómo tu miedo la oscurecía, entendiste que la oscuridad nunca viene de afuera, viene de lo que no querés mirar adentro». Anala comenzó a llorar, no de miedo, sino de alivio. Se dio cuenta de que toda la vida había huido de una oscuridad que era solo suya, cuando lo único que necesitaba, para iluminarla, era darse el permiso de respirar, de sentir y de aceptar. «La llama vuelve», agregó Santen, «cuando vos volvés a vos misma». Anala cerró los ojos, respiró profundamente, y con esa sola respiración, la linterna volvió a encenderse, más brillante que nunca. Respira hondo. Vos también tenés una linterna que nunca se apaga. Una luz interior que a veces parece lejana, pero que siempre está ahí, esperando que la reconozcas. No importa cuánta oscuridad sientas, no importa cuánto miedo hayas guardado. Recordá esto. La luz no viene de afuera. La luz sos vos. Cuando te aceptás, cuando respirás, cuando dejás de escapar, tu linterna vuelve a encenderse, y en su brillo, tus pasos se vuelven claros, y tu camino más amable. Deja que esta historia ilumine un pedacito de tu interior, porque incluso en la noche más profunda, tu luz sigue ahí, esperando que vuelvas a confiar en ella. En una región rodeada de ríos anchos y montañas silenciosas, existía un pequeño pueblo dividido en dos orillas. Durante el día, las aguas eran tan turbulentas que nadie podía cruzarlas. Pero por la noche, surgía una leyenda, un puente de luz que solo aparecía cuando el cielo se volvía oscuro. Muchos lo buscaban sin éxito, pero un joven llamado Ruyan, curioso, sensible, impaciente, no quería aceptar que fuera solo un mito. Sentía
que ese puente tenía algo que ver con él, con sus dudas, con sus miedos, con eso que nunca lograba atravesar dentro de sí. Y una noche decidió descubrir la verdad. Cuando la luna subió al cielo, Ruyán caminó hasta la orilla del río. El agua corría con un rugido feroz, reflejando la luz como si fuera un espejo roto. El joven esperó sentado, respirando el frío de la noche. Pasó 1 hora, luego 2, y nada. Cuando estaba por rendirse, escuchó pasos detrás de él. Era una anciana que nadie en el pueblo conocía. Llevaba un bastón de madera y una serenidad que parecía de otro mundo. ¿Buscás el puente?, preguntó la mujer. Ruyán asintió, un poco avergonzado. Me dijeron que solo aparece en la oscuridad, dijo él. La anciana sonrió. Y es cierto, pero no entendiste algo importante. El puente no aparece cuando la noche es oscura afuera, sino cuando la oscuridad es reconocida adentro. Ruyán frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Que mientras rechaces lo que sentís, mientras huyas de tus propios miedos, el puente no podrá aparecer. La luz solo se forma cuando la oscuridad no es negada. La anciana se sentó a su lado. Intenta esto, dijo. En vez de buscar el puente, búscate a vos mismo en este momento. No luches contra el miedo. No lo escondas. Solo reconócelo. Ruyán cerró los ojos. Sintió el temor que siempre lo acompañaba. El miedo a fallar, a no ser suficiente, a no saber quién era realmente. Por primera vez no lo rechazó. Lo dejó estar. Respiró profundo, permitiendo que esa sombra interna tuviera un espacio en su corazón. En ese instante, el rugido del río cambió. El sonido se volvió más suave, como si el agua hubiese bajado su furia. Ruyán abrió los ojos, y entonces lo vio. Un puente de luz tenue, formado por miles de pequeñas chispas, se extendía sobre el río. No era sólido como la piedra, pero tampoco era frágil. Brillaba con una calma profunda, como si respondiera al latido de su propio corazón. La anciana lo miró con ternura. Ahí está, susurró. El puente aparece cuando dejas de luchar con vos mismo. Cuando abrazás tu oscuridad con compasión, se forma el camino para cruzar al otro lado. Ruyán dio un paso sobre el puente. Sintió que la luz respondía a cada respiración suya. Con cada paso, el brillo se fortalecía. Y cuando llegó a la otra orilla, se dio cuenta de algo que cambiaría su vida para siempre. El puente no era un milagro externo, era un reflejo de su propia aceptación. La anciana, desde la otra orilla, levantó su bastón y dijo: «Recordá esto, muchacho. El camino que buscas afuera siempre nace adentro». Y la luz del puente se desvaneció lentamente, como si hubiera cumplido su propósito. Respirá profundo. Vos también tenés un río interior que a veces parece imposible de cruzar. Un miedo, una herida, una duda, que te separa de la vida que querés vivir. Pero recordá esta enseñanza. El puente aparece cuando dejás de pelear con la oscuridad. Cuando la aceptás sin juicio, sin culpa. La luz nace sola. Cada vez que reconoces tus emociones, cada vez que te das permiso de sentir, cada vez que elegís la compasión sobre la exigencia, estás construyendo tu propio puente. Cerrá los ojos un momento. Respirá y permitite ver la luz que surge dentro de tu propia noche. Ese es tu camino y siempre estuvo ahí. Si estas historias resonaron con vos, si te dieron claridad, paz o un momento de silencio interior, te invito a apoyar este camino. Suscríbete a Camino Budista, activa la campanita y deja tu like para que estas enseñanzas puedan llegar a más personas que las necesitan. Gracias por compartir este espacio, por abrir tu corazón
y por caminar estos senderos de sabiduría conmigo. Que encuentres luz en tus sombras, calma en tus días y puentes en tus noches. Nos vemos en el próximo video.